Bueno, ya finalmente está la hipercalemia, en donde vamos a hablar pues más que todo de las causas y de cómo es el manejo. Entonces, es prácticamente lo mismo que la hipocalemia. Hay que hablar sobre la pseudohipercalemia, los factores dietarios, redistribución de potasio y problemas renales. Ahora, con la pseudohipercalemia lo que sucede es que hay tres cosas principalmente. Uno, problemas de laboratorio, alteraciones, pues exceso de glóbulos blancos, leucemia, que es lo mismo de la hipocalemia, y finalmente alteraciones genéticas de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Lo más común son por mala técnica de la recolección del procesamiento de la muestra y del procesamiento. Todo esto va a llevar a que genere lisis de los glóbulos rojos. Entonces, todo lo que no me puede imaginar, agujas estrechas, uso de catéteres, agitación de la muestra, etcétera, etcétera. Y es la causa más común de la pseudohipercalemia. En el otro caso está la pseudohipercalemia estacional, que es lo mismo que sucede que es que las muestras son finitas, por ende tienen ATP finito, se termina de usar y en vez de producir hipocalemia, va a terminar generando una hipercalemia, que se conoce como pseudohipercalemia estacional. Ya lo otro serían alteraciones genéticas de los glóbulos rojos, que están estas tres. Está la pseudohipercalemia familiar, la estomatosis hereditaria deshidratante y la crioeritrocitosis hereditaria. La pseudohipercalemia familiar, lo que sucede es que se produce una mutación de la proteína ABCB6, que realmente significa ATP Binding Cassette B6, la cual transporta cosas si tiene unido ATP. Eso va a generar macrocitosis con buen pronóstico, porque bloquea la hemólisis al no permitir alteraciones en la permeabilidad membranosa. Pero cuando se extraen en el laboratorio, a una temperatura ambiente se vuelven mucho más permeables y se explotan liberando potasio. Lo otro sería la estomatosis hereditaria deshidratante, que hay una mutación de la proteína conocida como piezo 1. Esa proteína piezo 1 lo que hace es que genera corrientes que inactivan los canales de potasio para regular la corriente osmótica de las células, lo que va a causar una anemia hemolítica bien compensada, pero con el problema de que termine excretando potasio y agua al no bloquear los canales de potasio. Y al igual que la mutación del ABC B6, también genera hemólisis solo y cuando está expuesto a temperatura ambiente. Y ya finalmente la última mutación es que todas las células tienen un intercambiador aniónico conocido como banda 3, que es un intercambiador aniónico de bicarbonato y cloro, conocido como banda 3. Y esta banda 3 también va a regular las corrientes osmóticas como el piezo 1. Entonces, cuando esto se muta, se convierte en un intercambiador catiónico no selectivo, es decir, bota todos los cationes y como resultado bota el potasio por el gradiente electroquímico normal que tiene. Entonces, esa excreción de potasio solo se hace ante grandes cambios de temperatura. Ya los factores dietarios serían causas exógenas, es decir, fuera del cuerpo, ya causas endógenas. Entonces, causas exógenas serían sales de potasio, antibióticos con potasio, la silla roja, las cabecillas de fósforos, que, pues, que las personas se las comen en picas, los suplementos dietarios y la hiperalimentación intravenosa. Eso se lo tienen que hacer de memoria. Ya las causas endógenas está el trauma, la infección, la inflamación y la isquemia, pero lo típico que puede explotar una célula. Lo otro son enfermedades catabólicas, una falla cardíaca, como la falla cardíaca que mantiene todo, las hormonas hiperglicemiantes disparadas, sangrados tractointestinales, hematomas y hematomas de un politraumatizado y finalmente está la rabdomiólisis. Ahora, vamos a hablar sobre la redistribución de potasio. Hay muchas causas y vamos a desglosar cada una. Cuando hablamos de alteraciones ácido-base, acordémonos que la acidosis me produce hipercalemia. Entonces, esta se da si es una acidosis inorgánica o si es una acidosis orgánica por ácidos dicarboxílicos. Gracias a que no existen canales, gracias a que solo existen canales, perdón, monocarboxílicos y por eso para compensar la electroneutralidad con ácidos dicarboxílicos se saca potasio para poder entrar hidrogeniones. Ya lo que sería la hiperosmolaridad es que la osmolaridad plasmática efectiva elevada hace que se deshidraten las células. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que habíamos mencionado en el primer video. Inicialmente causa una hipocalemia porque sale agua de las células. Entonces, si recordamos la fórmula de concentración, que concentración es igual
a N cantidad sobre volumen, entonces, claro, sí, eh, sale agua de las células, va a hacer que extracelularmente, como cae volumen, se concentre, pero intracelularmente, como se llena de volumen, se concentra. Y después, como hay concentración de potasio extracelular aumentada, se activan los canales de fuga, permitiendo que se genere una hipercalemia, ya, por aumento de la por aumento de la osmolaridad plasmática efectiva. Y cuando está la osmolaridad plasmática efectiva disminuida, lo que sucede es que las células se hematician. Entonces, claro, el ambiente externo hace que se concentre el potasio y el interno hace que se disminuya. Y como el potasio interno está disminuido, no se activan los canales de fuga, entonces el paciente sigue teniendo hipercalemia. Entonces, claro, tanto la hiperosmolaridad como la hiposmolaridad va a generar que se aumente el potasio extracelular. Y ya. Ya lo otro sería la hipertermia maligna, que normalmente se da por exceso de analgésicos o, pues, como sería la succinilcolina, pues, que normalmente se dan por succinilcolina y racuronio, que son relajantes musculares, perdón, y eso va a generar un exceso de liberación de calcio del retículo sarcoplásmico por culpa de la inestabilidad de los reanodínicos. Eso va a generar rhabdomiólisis, ya. Y la otra sería una hipercalemia con una hipocalemia con intoxicación digitálica e intoxicación por matar ratas. Listo. Entonces, la digitálica lo mismo. La digoxina compite con el potasio por el sitio activo de la bomba sodio-potasio TPasa, haciendo que se bloquee. Entonces, claro, cuando usted da digitálica, normalmente bloquea la bomba sodio-potasio TPasa y listo. Y eso va a hacer que se genere una elevación del potasio extracelular, ya que, no se, ya que la bomba sodio-potasio TPasa no actúa en contra del gradiente, que es lo normal. Y ya lo otro, la intoxicación por matarratas, Guayaquil, que es lo que conocemos, hace lo mismo que la digitálica porque bloquea la bomba sodio-potasio TPasa y genera una hipercalemia, principalmente el fluoracetato de sodio. Esto es un dato de tóxico, pero pues es bueno que lo tenga, que el matarratos es un fluoroacetato de sodio. Pero pues cuando vean tóxico van a entender más cosas. Lo otro, beta bloqueadores selectivos y no selectivos. Entonces principalmente está el propanolol que bloquea los receptores beta 1 y beta 2. Entonces, claro, el beta 1 va a generar entrada de potasio a las células, haciendo que se genere una hipocalemia suave. En cambio, el beta 2 va a generar una entrada de potasio a las células que va a generar una hipocalemia ya más potente. Entonces, beta 1, hipocalemia suave, beta 2, hipocalemia más potente. Si lo hace un medicamento que actúa en ambos receptores como el propanolol, eso me puede generar ya el problema de la hipercalemia. Esto va a causar una hipercalemia pues una hipercalemia, perdón, que ya sería, pues que no es mortal. Lo otro, el ejercicio. Un ejercicio de alta intensidad va a generar un aumento de excreción de potasio. Y si eso se combina con el consumo de propanolol, puede generar una hipercalemia, ahí sí mortal, porque ya hay dos cosas que me generan hipercalemia. Lo que sería la parálisis periódica. La parálisis periódica familiar puede generar tanto hipocalemia como hipercalemia. Entonces, la hipercalemia, lo que sucede es que hay un retardo de los canales de sodio al recuperarse de su estado de inactivación. Es decir, que se demoran en pasar de la compuerta M abierta y la H cerrada a los otros estados. Y eso le da más tiempo a la salida indiscriminada de potasio, por ende va a generar hipercalemia. Listo. En cambio, la hipocalemia se genera un daño en los sensores de voltaje de los canales de calcio y de sodio. Y esos sensores están hechos de lisina y arginina, que se movilizan al momento de la despolarización para evitar el cambio de cargas de negativo a positivo, y al hacerlo se abre el canal y se fuga el potasio. Listo. Y también están pues los canales de potasio ATP dependientes. No se sabe por qué, pero toman el potasio extracelular. Y finalmente está la intoxicación por bufadienolide, que es un derivado digitálico. Entonces, claro, actúa como la digitálica, bloquea la bomba de potasio ATPasa, que normalmente el bufadienolide se encuentra en el sudor de las ranas. Entonces, claro, normalmente también se utilizaba como veneno cuando los indios cazaban con veneno de rana, pues con sudor de las ranas. Listo. Ya los problemas renales son 10. Está el hipoaldosteronismo secundario, la hipoplasia renal congénita, la hiperplasia renal congénita lipoídica,
la hiperplasia adrenal congénita ya normal, la mutación de la aldosterona sintasa, la insuficiencia adrenal primaria o mayormente conocida como enfermedad de Addison, la necrosis tubular aguda, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, el pseudo hipoaldosteronismo y los medicamentos con target en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, cuando hablamos de hipoaldosteronismo secundario, anatómicamente la adrenal está bien, pero funcionalmente está afectada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una insuficiencia de la hipófisis. Entonces, claro, se tumba la CTH, entonces me tumba la aldosterona y el cortisol. Es una causa que no es muy común, pero sí produce hipercalemia. Ya lo que sería la hipoplasia adrenal congénita, si nos acordamos de embriología de Biomol, es que los varones y las mujeres tienen unos genes que van a ayudar a la organogénesis y a la diferenciación sexual. Entonces, en las mujeres lo que se va a suceder es que hay un daño en el DAX1. Entonces, claro, se altera la organogénesis, se va a alterar la corteza renal y se da hipogonadismo ovárico. Entonces, la cuestión es que como se daña el DAX1, hay otros genes que van a hacer que se respete el sexo de la mujer. Pero en cambio en el hombre está más desprotegido porque solamente tiene el SF1, que en la hipoplasia adrenal congénita se dañan y eso va a generar que tengan lo mismo, daño en la organogénesis, incluyendo la corteza suprarrenal y no se respeten las características de los hombres. Listo. Es claro, ¿qué es lo que sucede? En los hombres se vuelven más, pues se vuelven sexualmente más mujeres y las mujeres se vuelven más sexualmente mujeres. Pero el problema que tiene es que van a tener una disminución de la aldosterona y del cortisol porque no se forman anatómicamente la suprarrenal bien. Entonces, claro, puede tener aldosterona y cortisol bajito, puede tener ACTH elevada, pero pues no va a hacer nada porque no tiene sitio para poder unirse. No tiene feedback, retroalimentación negativa. Ahora, cuando hablamos de la hiperplasia adrenal congénita lipoídica, es que hay una mutación con pérdida de la función de la proteína START, que acordémonos que habíamos dicho en el primer video que era importante, debido a que esta se une al PBR al convertirse en un canal y dejar el paso del colesterol a la mitocondria para que éste se encontrara con la CYP450 o la CYP11A1 para empezar la síntesis de las hormonas esteroideas. Y esto como tal, esta disminución en la función de la proteína START va a causar una falla de materia prima, una falta de materia prima de aldosterona, el cortisol y de hormonas sexuales. ¿Listo? Entonces, como resultado, se dispara la CTH, pero va a mantener elevada porque no va a poder producir cortisol, entonces no va a tener feedback negativo. Entonces, claro, tiene todo eso caído, pero el resto lo va a tener elevado, porque no se puede. Ya lo otro sería la hiperplasia adrenal, pues las hiperplasias adrenales congénitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe un gran espectro en estas enfermedades. Lo que más importa es que se disminuye o se daña la 21-alfa hidroxilasa. Y eso lo que hace es que se aumente la progesterona y la hidroxiprogesterona. Y esto va a hacer que se lleven a esas hormonas para que desarrollen los esteroides o las hormonas sexuales, causando dos formas de presentación. La forma clásica, que es rara, que tiene un comienzo temprano, y la forma no clásica, que es más común y tiene un comienzo tardío. Ahora, la hiperplasia adrenal congénita clásica, que es perdedora de sal y es virilizante, tiene una disminución completa o un daño completo de la 21-alfa hidroxilasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se tiene como una consecuencia una caída o una pérdida total de aldosterona. Y esto lo que hace es que tumba la capacidad de reabsorber sodio en un 3%, causando hipovolemia e hipotensión. Y esto dispara la renina con virilización masculina. ¿Por qué? Porque como tal se genera un aumento de la progesterona y la hidroxiprogesterona que se van para androsterona y se van para testosterona, pues se van para hormonas sexuales. ¿Listo? En el caso de la no perdedora de SAR, lo que sucede es que hay un daño parcial de la 21-alfa hidroxilasa, teniendo como consecuencia de que el cortisol se caiga, que la CTH se dispare y eso hace que se aumente la progesterona e hidroxiprogesterona, causando que sí se produzca pues en poca medida aldosterona y eso hace que no bote sal en un 3% en la orina, pero que también es virilizante porque genera un exceso de progesterona e hidroxiprogesterona que sean para las hormonas sexuales.
Ah, algo que se me había olvidado mencionar. Esta, la no perdedora de sal virilizante, es la única que es hiporreninémica. En cambio, la que es perdedora de sal virilizante es hiperreninémica. Porque entra en hipovolemia, esta no, esta dispara el RAS y esta no. Ahora, la hipoplasia adrenal congénita no clásica. Entonces, claro, sucede un daño parcial de la 21 alfa hidroxilasa. Esta funciona entre un 20 y un 60%. En cambio, en la hipoplasia adrenal congénita clásica, no perdedora de sal virilizante, se adquiría una función de entre un 1 y 3%. Entonces, claro, aquí hay una gran diferencia. Entonces, esto es como un avance de la patología anterior a esta. Entonces, claro, se cae el colesterol, se dispara la CTH, se produce progesterona e hidroxiprogesterona que terminan virilizando a la persona y se produce más aldosterona que en la otra persona. Y es, pues, que en la otra patología, perdón. Y eso evita que se pierda sal. ¿Listo? Ahora sería la mutación de la aldosterona sintasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La aldosterona estimula la bomba sodio-potasio ATPasa para crear una pérdida de sodio intracelular y eso dispara los NAC luminales. Entonces, claro, eso hace que el NAC se dispare, chupe sodio de la orina, forme que la célula se vuelva más positivo y eso repele las cargas positivas de la célula y eso hace que se active el ROMK y orine potasio. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Como se cae la aldosterona, va a generar una hipercalemia con acidosis metabólica e hipovolemia. Por ende, se activa el sistema RAS, pero solo se aumenta la renina, pero como la aldosterona está caída, no se aumenta, punto. Y es una causa hereditaria, pero se puede encontrar en pacientes con UCI que tengan amiloidosis, diabetes mellitus, metástasis de carcinomas adrenales y con uso de heparinas, ya sea fraccionadas y no fraccionadas. Ya lo que sería la insuficiencia adrenal primaria o la enfermedad de Addison tiene varias causas. La principal es autoinmunidad, como el síndrome de antifosfolípidos. Pero cuando hablamos de la principal causa infecciosa, es VIH. La segunda es la amiloidosis. Normalmente, lo que sucede es que no se sintetiza ni aldosterona ni cortisol. Esto se va a presentar única y exclusivamente en épocas de estrés del cuerpo. Cuando hablamos de épocas de estrés del cuerpo, es cuando el cuerpo se somete, por ejemplo, a algún daño, alguna enfermedad, algo que puede generar que el paciente pueda hacer que se disparen las hormonas hiperglicemiantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el estrés corporal es muy grande, se puede producir algo que se conoce como una crisis adrenal, en donde se produce una supresión masiva de aldosterona y cortisol. Por eso se puede sospechar a partir de dos signos clínicos: una depresión de volumen por ausencia de aldosterona y una hipercalemia con una hipoglicemia refractaria por ausencia de cortisol. Ya lo que sería la necrosis aguda, necrosis tubular aguda, puede ser o que orine muy poquito o que orine mucho, traducido a lo que sería una NTA oligúrica o una NTA poligúrica. Entonces, la oligúrica es mucho más común. Lo que sucede es que se cae la filtración glomerular, le llega poco líquido en el nefrón distal, eso hace que no se forme el lumen negativo, que no se bote mucho potasio, pues por lo del flagelo y todo eso del video pasado, y porque pues no se vuelve forma el lumen negativo, y por esas dos razones hace que se aumente el potasio extracelular y se forme hipercalemia. Entonces, claro, al ser la causa de necrosis tubular aguda más común, se generaliza y se dice que las necrosis tubulares agudas siempre van a generar, pues siempre van a generar hipercalemia en pacientes con daño renal agudo o crónico. En cambio, la poliúrica es la menos común, en donde, claro, como hay mucha orina, se activa el flagelo, se orina potasio y también se forma un lumen más positivo. Y eso hace que se genere una hipocalemia. Pues claro, al ser menos común, la gente no lo generaliza y dice pues que normalmente las personas que tienen necrosis tubular aguda normalmente van a tener hipercalemia en vez de hipocalemia en pacientes con enfermedad renal crónica o aguda. Ahora, el hipoaldosteronismo hiporreninémico normalmente se da en pacientes con diabetes mellitus, en ancianos y en falla renal. Listo. Lo que sucede es que se cae el aldosterona, pues que no hay aldosterona, no hay pues el sistema RAS se cae. Aldosterona, angiotensina y renina se caen. Y eso va a generar que se genere una
hipercalemia con acidosis tubular tipo 2. Pues claro, como consecuencia de la hipercalemia, las células chupan potasio y excretan hidrogeniones, causando una alcalosis intracelular y una acidosis extracelular. Pues claro, esa alcalosis o la falta de H+, dentro de la célula va a bloquear la glutaminasa y eso hace que la excreción total de ácido esté disminuida por la ausencia de la producción del ion amonio, pero que esté pero que la orina o esté más, pues que tenga un pH más bajito. Pues claro, como el riñón está dañado, tiene una acidosis tubular renal con un ion gap normal o elevado y por eso tienen una hipervolemia. Ya lo que serían los pseudohipoaldosteronismos, está el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 depende de la mutación que se presente, que puede ser una mutación dominante o recesiva. Entonces, la dominante es una mutación con pérdida de la función del receptor mineralocorticoide, haciendo que la aldosterona esté normal o alta, pero que no sea captada. Y son pacientes más que todo asintomáticos. En el caso de la mutación recesiva, es una mutación con pérdida de la función de los SINAC, con RAS activado y son sintomáticos. En el caso del hiperaldosteronismo tipo 2, que se conoce como enfermedad de Gordon o hipertensión hereditaria con hipercalemia, es prácticamente un Jitterman invertido, es decir, una mutación con ganancia en la función del cotransportador sodio-cloro, principalmente entra sodio. ¿Eso qué quiere decir? El Jitterman lo que hacía era que apagaba el sodio-cloro, cotransportador sodio-cloro, el Gordon lo potencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Como se reabsorbe mucho más sodio, no se reabsorbe el cloro. Entonces genera una hipercloruria con una hipercloremia e hipervolemia. Claro, porque se reabsorbe sodio y se reabsorbe agua igualmente. Entonces, claro, como se reabsorbió sodio, también genera una hipercalcemia. Y ya los medicamentos con target en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues en este esquema aparece pues cómo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces acordemos que la prorenina, que sale de la mácula del riñón, lo que sucede es que se va a convertir en renina por las prostaglandinas. ¿Sí o qué? Entonces esa renina se va a unir con la angiotensina, que la angiotensina viene del angiotensinógeno que es desde el hígado, y esa angiotensina, gracias al uso de la enzima convertidora de la angiotensina, se convierte en angiotensina 2, y por otra vez el uso de las prostaglandinas, llega a la suprarrenal, dispara la aldosterona, activa los ENaC y hace que se produzca pues lo de la reabsorción de sodio. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las prostaglandinas van a ser inhibidas por los AINES. Entonces ya tenemos dos puntos en estos lugares. El paso de prorenina a renina va a ser bloqueado por el beta bloqueador. La renina va a ser bloqueada por el aliskiren. El ECA va a ser inhibido por los IECAS. Claro. La angiotensina va a ser inhibida por los arados como los sartán. Lo mismo, prostaglandinas por AINES. La aldosterona va a ser inhibida por la espironolactona, la plerrenona y la canrenona. Y los ENaC tienen varios medicamentos que lo inhiben. Están los ahorradores de potasio, como el amidolinil y tentirene. Están antibióticos como el trimetoprilsulfametroxazol. También está la pentamidina y está este medicamento, que es un medicamento japonés nuevo, pero pues no es tan importante, la verdad. Al igual que en el video pasado, es muy importante que ustedes aprendan esta tabla, porque esta tabla es muy probable que les pregunten invirtiéndoles, diciendo que la aldosterona está alta o está baja. Entonces ya ustedes ya saben que en hipoaldosteronismo la mayoría todo está bajo. ¿Listo? Y ya finalmente, el manejo de la hipercalemia. La hipercalemia tiene tres etapas para su manejo. Primero, el antagonismo de los cambios de electrocardiográficos. La etapa 2 es la redistribución de potasio y la etapa 3 es la excreción de potasio. Entonces, para antagonizar los cambios electrocardiográficos, lo que se busca es tratar de evitar arritmias, el cual pues se hace con medicamentos de una forma, pues se hace de una forma provisional para que el paciente no se muera, pero realmente no corrige la calemia. Y los dos medicamentos que son más usados como estabilizadores de membrana son el cloruro de calcio y el gluconato de calcio. ¿Estos por qué estabilizan la membrana? Porque el calcio que tiene tanto el cloruro de calcio como el gluconato de calcio eleva el umbral del PMR y vuelve a la célula menos negativa, haciendo que los estímulos arritmogénicos tengan que ser más potentes para poder generar arritmias. Entonces, cloruro de calcio.
Realmente se va a preferir siempre el gluconato de calcio porque el cloruro de calcio es muy irritante. Y si al médico se le extravasa la vena con el cloruro de calcio, puede causar necrosis tisular y eso es muy malo. Eso es muy malo porque, claro, eso me puede generar lisis de las células y me puede empeorar la hipercalemia. Por eso se recomienda su administración por vía central si no hay de otra, si no hay gluconato de calcio. La dosis es de 3 a 4 mililitros de cloruro de calcio infundidos en 20 o 30 minutos. En el caso del gluconato de calcio, se prefiere porque es más seguro que el cloruro de calcio. Normalmente a los 3 minutos de administrarse se empiezan a ver los cambios electrocardiográficos. Cuando pasa esto, se debe empezar la fase 2 de la de redistribución y la fase 3 de secreción de potasio del tratamiento, y si no aparecen los cambios o si el paciente volvió a caer en una arritmia, se repite la dosis. Lo importante es tener un periodo de ventana de 30 a 60 minutos para poder hacer las dos etapas del tratamiento. Aunque si el paciente tiene una intoxicación digitálica, se debe corregir el potasio con este medicamento a una dosis de 10 mililitros de gluconato de calcio, el 10% infundido en 20 o 30 minutos. Listo. La etapa 2, que se hace con estos tres medicamentos, lo que se hace es literalmente meter potasio a la célula de manera farmacológica. Aunque como en la etapa 1 está, pues aunque como en la etapa 1, esta también es una etapa, eso es una solución parcial. La definitiva es la de etapa 3. ¿Listo? Entonces, claro, los medicamentos más usados son el bicarbonato, la insulina dextrosa y los beta-adrenérgicos. Entonces, el bicarbonato, eh, pues con el bicarbonato, para esto se tenía el dogma de que así como el potasio altera el equilibrio ácido-base, el equilibrio ácido-base altera el potasio. Y de hecho tiene sentido porque muchas veces para conservar la electroneutralidad se intercambia potasio por hidrogeniones o viceversa. El problema es que el uso de estas soluciones isotónicas o hipertónicas de bicarbonato se demoran aproximadamente 6 horas para redistribuir el potasio y lo distribuyen en 0.7 miliequivalentes por litro. Es decir, no se justificaba el uso de la técnica porque se demoraba mucho y era muy poco eficiente. Por otro lado está la insulina y la dextrosa, la cual es la terapia de elección ideal para redistribuir el potasio, ya que se daba insulina para activar la bomba sodio-potasio TPasa e ingresar potasio, por lo que se trataba de evitar la hipoglicemia y por eso se da también dextrosa. Y existen dos formas de administrarlo. Primera forma, dar una infusión de 10 unidades de insulina cristalina con 500 mililitros de dextrosa al 10%. Se demoraba en actuar entre 10 a 20 minutos y el efecto duraba aproximadamente unas 6 horas. Normalmente tumba el potasio de 0.5 a 1.2 miliequivalentes por litro. Lo otro es dar una infusión de 10 unidades de insulina cristalina con 500 mililitros de dextrosa al 10% y después a la hora dar entre 50 y 75 mililitros de dextrosa al 10% para evitar la hipoglicemia. Tumba exactamente lo mismo el potasio de 0.5 a 1,2 mil equivalentes por litro. El otro lado sería, pues los últimos medicamentos son los beta-adrenérgicos. Pues claro, si nos acordamos en la redistribución del potasio, hablamos de la insulina, hablamos de los catecolaminas por acción de los beta-2 adrenérgicos, pero no hablamos pues de lo que sería la aldosterona, porque no es tan seguro. Se utiliza más que todo esos dos, insulina y beta-2 adrenérgicos. Pues claro, con los beta-2 adrenérgicos se percataron que las hormonas hiperglicemiantes, como las catecolaminas, el glucagón, etcétera, que se producen en el estrés, pueden ayudar a ingresar potasio como la noradrenalina. Como resultado, solo necesitaban la insulina porque solo necesitaban insulina porque como estas hormonas son hiperglicemiantes, ya producen hiperglicemia, entonces ya tienen solucionado el problema de la insulina y generan redistribución de potasio. El problema es que no está aprobado por la FDA y toma entre 0.2 y 0.5 mil equivalentes por litro de potasio. Ya la etapa 3 es la excreción de potasio y ya es lo que se busca, es excretar el exceso de potasio del cuerpo. Y este es el tratamiento definitivo para las hipercalemias. Sin embargo, se demora mucho en actuar. Por eso se hace las etapas anteriores para que el paciente no se muera por las hipercalemias. Los 5 medicamentos que se usan para excretar el potasio son diuréticos, mineralocorticoides, ácido glicirricínico, resinas de intercambio catiónico y en la diálisis. Con los diuréticos, realmente no son la herramienta de elección, principalmente porque esta condición se ve en renales crónicos principalmente y tiene la filtración glomerular
afectada, haciendo que los diuréticos sean ineficaces. Por eso no se recomienda el uso de diuréticos para el tratamiento de la hipercalemia en un paciente con falla renal crónica. Pero si realmente está bien los riñones, es una buena alternativa. Los mineralocorticoides. Con respecto a ellos, se puede utilizar la fluocortorona, 0,1 a 0,3 miligramos. Es un débil glucocorticoide, pero no nos importa, lo que sea es que sea un potente mineralocorticoide, y lo es. El problema es que solo reduce 0,7 miliequivalentes por litro. Es decir, solo se recomienda para una hipercalemia leve y crónica. Ya lo que sería el ácido glicirricénico o el Regalis hace una inhibición de la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa. Se usa mucho en pacientes con hipercalemia que tengan falla renal, aunque no está aprobado por la FDA o por falta de estudios clínicos. Las resinas de intercambio catiónico, lo que se busca es que con las resinas de intercambio catiónico, que normalmente es el callaxelato o el sulfonato de poliestireno sódico, es que se intercambien cationes de sodio con los cationes de potasio. El problema es que no es únicamente con el potasio, sino que también se meten otros cationes que no son tan importantes. La cuestión es que el profe dice que se debe poner por enema con 15 a 30 gramos, el cual debe dejarse por mucho tiempo, y el riesgo que tiene es que si el paciente tiene una fisura intestinal puede causar necrosis intestinal. Entonces, ¿cuál? Debe ser colocado por 20 o 30 minutos y se debe repetir cada 4 o 6 horas. Normalmente toma entre 0,5 y 2 miliequivalentes por litro. Pero en la práctica clínica, las resinas de intercambio catiónico se dan por vía oral, no por vía rectal. Entonces, claro, ese problema sí pasa y todo eso, pero normalmente no es que siempre sea por un enema. Eso ya es por cosa del profe, que me imagino que ya es porque tenía eso desactualizado. Y finalmente está la diálisis, que es la terapia de elección para excretar potasio. El problema es que la terapia dialítica es muy exclusiva para los renales crónicos. Entonces, para las personas sin daño renal, se prefiere otras opciones por el tiempo. Y eso sería todo.